Hola, amigos y amigos, buenos días. Esperamos que todos estén muy bien. De nuevo, estamos encantados de compartir con esta audiencia maravillosa de China, de Europa, de América Latina, de Canadá, Estados Unidos y, por supuesto, en México. Hace un mes en China estaban muy afectados por el rebrote del COVID y nos hemos preguntado y parece que eso sigue aún con gravedad. Deseamos que estén mejor, que y podamos pues, manejarnos mejor en eso. También hace un mes que empezó un ataque con bombardeos a Ucrania, que nos preocupó y nos preocupa a todos y a todas. Y deseamos fervientemente de que lleguemos a unos acuerdos de paz lo antes posible para Ucrania y para el mundo. Como siempre, agradecemos mucho a la Universidad Global para la Sustentabilidad de Hong Kong por ofrecer este espacio mundial de diálogo sin fronteras, que nos permite reflexionar y alimentar a nuestras mentes y a nuestros espíritus, buscando el escucharnos, el comprendernos y escalar a nuevos niveles de conciencia transformadora. Damos gracias también en nuestro reconocimiento a la doctora Lau Qingqi y a la doctora Margaret Jade, así como al equipo de intérpretes que hacen factible que nos entendemos. Les deseamos mencionar que este trabajo lo hacemos en equipo con nuestros compañeros metacoaches, que son Marcela Ramírez y Salvador Cepeda. Este trabajo en equipo tiene una intención clara de contribuir y buscar caminos de convergencia desde una rica totalidad de la unidad en lo diverso. Esto nos produce esperanza por visiones y estrategias que nos hagan ser útiles y creíbles. Esta presentación es la tercera de 7 sesiones en que buscamos explorar y expandir la emergencia de la conciencia como proceso endógeno y evolutivo que hemos nombrado las 13 lunas del despertar de la conciencia. Nuestra intención es profundizar y seguir aprendiendo de nuestras experiencias vividas entre las comunidades indígenas de Chiapas durante los años 1960 y 1980. Presentaremos narrativas, la filosofía, las imágenes y la reflexión compartida, esperando acercarnos a la sabiduría de los pueblos originarios y milenarias, quienes nos ofrecen modelos de civilización sostenibles. Haciendo un recuento, hasta ahora hemos abordado los temas que se mencionan a continuación. Primero, hablamos sobre la conciencia de la conexión cósmica, que fue presentada por la arqueología maya en Chichén Itzá, el Solquín, el calendario maya, la guía del recorrido de la vida y la confluencia de sellos y tonos, y otorgándole sentido y vibración a la existencia como una totalidad alineada. En la segunda, que llamamos la conciencia cultural de la comunidad, se presentó el Popol Vuh, el libro de la comunidad, cuyo entendimiento nos lleva hacia un esfuerzo de constante transformación. En la construcción, en la estructura del lenguaje maya Tzaltal, Tzotzil, Chol y Tojolabal, encontramos los vocablos claves de la filosofía y la cultura maya: tierra, agua, comunidad, unidad, corazón del cielo, corazón de la tierra. La tercera fue la conciencia de lo sagrado y la obediencia al mandato de la comunidad. Ahí se destaca la identidad del vínculo del yo con nosotros, sin perder la fuerza y el valor de la persona, quien se forja en la comunidad
como parte del nosotros, nosotras. La comunidad es el referente de la vida. Ser autoridad es ser trabajador, o sea, servidor de la misma comunidad. Para esta sesión abordaremos dos temas: la conciencia retada ante nuevos paradigmas y la conciencia afirmada desde el clamor por la tierra. Seguir con estos temas nos requiere, en primer lugar, entender varios contextos que influyen internacional y nacionalmente, tanto como las realidades del estado de Chiapas durante las décadas y años antes de iniciar nuestra convivencia y trabajo. Estar con los indígenas de Chiapas nos regaló el gran privilegio de convivir con personas gentiles, sencillas y sabias, aprendiendo con ellas formas distintas de comportamiento humano que nos sorprendieron y nos causaban mucha admiración. Sí, nos dimos cuenta de la solidez de la civilización mesoamericana. Nos dimos cuenta de su resiliencia, de su persistencia, fundada en los valores del bien común. Nos agradó mucho el respeto, el cuidado y el sentido de unión que tenían los indígenas hacia todos los seres y hacia todas las facetas de la naturaleza. Entonces, esas experiencias nos llevaron a cuestionar la trayectoria que sigue el mundo occidental y la cultura en que habíamos crecido, en que habíamos estudiado y vivido anteriormente, cuya influencia veíamos que era cada vez más dañina y destructiva. Ahora vamos a empezar con el caracol. Empecemos con esto como hemos hecho en cada sesión y seguiremos haciendo, porque es como la convocatoria sagrada que se hace en las comunidades, especialmente cuando hay alguna ocasión especial. Entonces, vamos a ver y escuchar el sonido del caracol para unirnos todos ante esta convocatoria. Ahora vamos a iniciar por un video que describe el inicio de nuestra reflexión. Contexto mundial. Ahora demos un salto en la historia hacia el siglo XX. El objetivo es entender las nuevas condiciones de vida generadas en la sociedad mundial, nacional y en particular para el estado de Chiapas y el mundo indígena entre los años 1960 y 1980. De 1914 a 1918 acontece la Primera Guerra Mundial, causando la muerte de 40 a 60 millones de personas. Escasos 20 años después de la Segunda Guerra Mundial, produjo 70 a 80 millones de muertos entre 1939 y 1945. Eran conflictos principalmente entre los imperios y potencias mundiales. Terminaron inaugurando la era de las armas nucleares, que ha seguido proliferando y todavía presentan la verdadera posibilidad de aniquilar la vida entera planetaria. Sin embargo, al final de estas guerras, los resultados políticos se basaron en unos acuerdos conciliatorios para crear un nuevo pacto de paz.
y nuevos instrumentos de convivencia. Es entonces que se crea la Organización de las Naciones Unidas en 1945 por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y de promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos proclamados como universales en 1948. El resultado de los acuerdos después de las guerras fue de un estado social de bienestar a nivel mundial que se logró entre los años 1950 y 1973, el mayor crecimiento de los bienes económicos en la historia humana. Se logró a nivel mundial 1. Un crecimiento de un Producto Interno Bruto con picos de hasta 6% y un constante mantenimiento del PIB al 3%. 2. El desempleo llegó al nivel de 2.6% globalmente e hizo que el empleo se considerara un derecho. 3. Que los precios en general tuvieron una alza máxima de 4% a lo largo del periodo. Fue cuando se crearon el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como producto de las nuevas relaciones financieras. Los Estados Unidos salió como el ganador hegemónico de la Segunda Guerra Mundial. Como tal, estableció las guerras político-económicas, generando el dólar como moneda de referencia mundial, por el precio establecido fijo en oro, a $35 por onza, como la posibilidad de ventas ilimitadas de oro o dólares. Estados Unidos también implementó el Plan Marshall para reconstruir la devastación de la guerra y forjar alianzas fuertes con los países de Europa Occidental y posteriormente con Japón y Corea. Como poderes en Asia, los países de América Latina tenían que seguir el desarrollo estabilizador, que significaba seguir la fórmula y el patrón de las grandes metrópolis, cubriendo las mismas pautas. Por otra parte, se empezaron a crear proyectos financiados por créditos del Banco Mundial, el FMI, Fondo Monetario Internacional, cuyas reglas establecían los objetivos, las metodologías y los instrumentos a cumplir, así como los intereses y los plazos para pagar las deudas, que implicaba el haber entrado al desarrollo. Con el paso de unas décadas, ahora vemos que ese modelo de desarrollo y las deudas generadas se volvieron las causas principales de mayor hambre, pobreza y subdesarrollo en los países pobres. En México se creó lo que se llama las décadas doradas, caracterizadas por un Estado generoso y con una ideología nacionalista y popular que fortaleció a un partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional. Creó sindicatos oficialistas que se beneficiaron con grandes privilegios. Solo el 13% del total de los trabajadores pertenecían a esa élite, dejando al resto de los trabajadores desprotegidos. El desarrollo del Estado mexicano se enfocó a implementar una macroeconomía generando un tipo de cambio fijo con el dólar durante casi 3 décadas. Sustituir las importaciones, creando una industria nacional con una pretendida tecnología propia. Invertir en infraestructura, desarrollando carreteras, ferrocarriles, petróleo, recursos hidráulicos y fuentes de energía eléctrica. Subsidiar a las empresas con transporte, energía barata, agua y petroquímicas. Beneficiar a los trabajadores con educación y algo de vivienda popular. Regular los precios de productos básicos de consumo popular y de café, creando las tiendas Conasupo en 1962. En cuanto a la población, México creció de 28 millones de personas en 1950 a 48 millones en 1970. La población en los años 60 y 70 se distinguía por ser muy joven, con la edad promedio entre 22 y 24 años. Es importante notar que en esos años, el Estado generoso también fueron años de un presidencialismo hegemónico, de poder absoluto y de corrupción inédita, por el uso discrecional de los fondos del erario público y recursos del desarrollo sin ningún control ciudadano. Las décadas doradas terminaron trágicamente con una masacre gubernamental de más de 500 estudiantes universitarios en una manifestación en la plaza de Tlatelolco, en la Ciudad de México.
en 1968, siendo Gustavo Díaz Ordaz el presidente de México. 2 años después, cuando el presidente inauguró la Copa Internacional de Fútbol como parte de los Juegos Olímpicos en México, el estadio entero le recibió, no con un aplauso robusto, acostumbrado, sino con chiflidos y abucheos. Declaro solemnemente inaugurado el 9º Campeonato Mundial de Fútbol, Copa Jules Rimet. Nuestra intención en esta serie de presentaciones es explorar el desarrollo de la conciencia como una posibilidad para contribuir a un modelo civilizatorio sustentable. Bajo el modelo civilizatorio occidental en el cual vivimos actualmente, hemos tocado el periodo que se refiere a las 2 guerras mundiales que se llevaron las vidas de 130 millones de seres humanos. Nos preguntamos, ¿cuál es el rumbo, la dinámica y el destino de este sistema cuya inversión tecnológica, financiera y humana prioriza la guerra? El actual potencial bélica podría destruir nuestro planeta varias veces y en muy poco tiempo. ¿Qué es necesario para cambiar este rumbo? ¿Es posible? También nos preguntamos, desde otra mirada, del devenir de la comunidad planetaria humana. El modelo civilizatorio mesoamericano maya, que incorpora el todo, el patrimonio compartido de todas y de todos y que se otorga como herencia. No solo los recursos, sino el entendimiento, el conocimiento, la tecnología, la producción, el consumo y las formas de organización en una rica gama de experiencias milenarias. Nuestra conciencia nos empodera a influir por medio de nuestros pensamientos, actitudes y acciones hacia un destino deseado. ¿Estamos convencidos del poder de nuestra conciencia personal y asociada? Imagina en quién nos convertiríamos actuando desde esta perspectiva vital y el espíritu de unión de conciencias. Así pues, bajo este entendimiento y continuando más allá de nuestra reflexión, veamos ahora una segunda parte. Contexto de Chiapas y el mundo indígena. Así como la Revolución Mexicana llegó 50 años atrasada a Chiapas, algo semejante aconteció con los cambios mundiales y nacionales, que tuvieron pocas repercusiones en Chiapas. Sin embargo, hubo una ventana importante de oportunidad que fue la apertura del gobierno a conseguir tierra en terrenos nacionales o en fincas de extensiones grandes que se podían otorgar a los solicitantes carentes de tierra. Este fue el hecho determinante del periodo en términos de los intereses y necesidades de los indígenas de Chiapas. De todas formas, en Chiapas se mantuvo una relación asimétrica de inequidad en las relaciones sociales, económicas, políticas y religiosas como forma establecida. La Iglesia ante el Concilio Vaticano II. La Iglesia Católica tardó 399 años entre el Concilio de Trento y el Concilio Vaticano II sin reunir a su liderazgo, constituido por obispos de todo el mundo, reunidos de manera colegial. La genialidad del Papa XXIII al convocar el concilio en 1959
trajo cambios históricos a las relaciones entre la Iglesia y el mundo. Un mundo, para entonces muy cambiado, que había emergido en ese lapso. El mundo europeo, occidental, había pasado por el feudalismo, por la peste bubónica, por los inicios del sistema capitalista en los burgos y por innumerables conflictos de poder sobre territorios y poblaciones, aunque la mayoría de sus propios habitantes vivían atrapados en la ignorancia y una pobreza subhumana. Fue el mundo europeo el que organizó una expansión rampante, colonización especialmente hacia África y las Américas. Durante casi 4 siglos, la Iglesia se había quedado al margen, y tal vez por su propia falta de conciencia, había sido cómplice de esos actos. Con poquísimas excepciones, había abandonado su misión de ser una vía para que luciera la verdad, dando orientación ética para la conducta humana. Era casi inexistente una brújula eclesial que podía influir entre las personas, y tampoco tuvo eco entre las naciones colonizadoras, los pueblos colonizados, cuyas identidades, bienes y fuerza de trabajo fueron saqueadas sin límites. Generaron enormes riquezas y poder para los colonizadores y sus naciones. Para muchos miembros de la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II inició una época de ánimo y esperanza, porque buscaba la renovación y redescubrimiento de la misión de la Iglesia y su tarea urgente y necesaria de llevar buenas noticias, sobre todo para las personas marginadas y excluidas, rebajadas de su dignidad como personas y como pueblos. El Concilio Vaticano II llegó para retar a la Iglesia Católica a convertirse desde el encuentro con la realidad de las y los pobres y su condición. Ya era tiempo de ponerse al servicio de la construcción de una sociedad solidaria, justa y fraterna, viviendo en armonía y paz. CELAM en Medellín. Al nivel de la Iglesia en América Latina, hubo la segunda conferencia general de su episcopado, CELAM, en Medellín, Colombia, en 1968. Ahí los obispos reconocieron el terrible atraso eclesial ante las situaciones vividas por la gente. Buscaron identificar procesos de transformación hacia los valores de justicia y paz. Declararon que la miseria que margina a grandes grupos colectivos y como hecho colectivo es una injusticia que clama al cielo. Reconocieron que las familias no tienen acceso a salud ni educación para sus hijas e hijos, que la juventud no encontraba educación superior, que la mujer buscaba su igualdad de derecho y de hecho con el hombre, y que, para los campesinos, era necesario y urgente lograr auténticas reformas en las políticas agrarias. Relacionando la justicia con la paz, dijeron que la paz es ante todo obra de la justicia, donde la dignidad sea respetada, las legítimas aspiraciones satisfechas, en donde haya acceso a la verdad y la libertad garantizada. Las líneas pastorales que establecieron fueron: despertar una viva conciencia de justicia con un sentido dinámico de responsabilidad y solidaridad, defender los derechos de los pobres y oprimidos, y denunciar enérgicamente las injustas consecuencias de las desigualdades entre ricos y pobres, y entre poderosos y débiles, favoreciendo a la integración. Esto nos lleva a tener una segunda reflexión, y en esta reflexión refiriéndonos a la Iglesia. El Concilio Vaticano II fue el sacudimiento más fuerte que haya tenido la Iglesia en los últimos 500 años. Es un llamado directo a la conciencia de la Iglesia para corregir y dejar de gozar de ventajas y privilegios materiales, sociales y políticos. El concilio fue el disparador para que la Iglesia regresara a sus raíces de identidad y su misión de amor, servicio y compromiso firme y apasionado hacia la causa de la justicia y a la construcción de la paz. Fue y sigue siendo un apelativo para vivir un estilo de vida acorde con el Evangelio, de sencillez y en solidaridad, buscando la armonía y la paz
en comunidad. El Papa Francisco I, siendo el mismo de América Latina, ha reafirmado el mensaje del Concilio Vaticano II y también de CELAM en Medellín, en su reciente encíclica que se llama Fratelli Tutti, diciendo así: los signos de los tiempos muestran claramente que la fraternidad humana y el cuidado de la creación constituyen el único camino para el desarrollo integral y la paz. Así pues, vista estas dos dimensiones, ahora aterricemos hacia Chiapas, en San Cristóbal. Contexto: Diócesis San Cristóbal de las Casas. La diócesis de San Cristóbal de las Casas se ubica en el estado de Chiapas. Al ser nombrado obispo, don Samuel Ruiz García tuvo que enfrentar enormes retos de casi toda índole. La geografía de la diócesis se ubica hacia la parte del centro y norte del estado. Las lenguas indígenas que se hablan son Tzeltal, Tzotzil, Tojolabal, Chol y Lacandón. Los indígenas viven en comunidades rurales, tierras comunales o ejidales, en las regiones de los Altos de Chiapas, las zonas montañosas del norte del estado y en la selva lacandona al oriente. El territorio es inmenso y en los últimos 30 años ha crecido un poco la red de carreteras, principalmente conectando las ciudades de los poblados más grandes. Todavía existen áreas muy extensas con escasas vías de comunicación. Las ciudades más importantes dentro de la diócesis son San Cristóbal de las Casas y Comitán. Ciudades de menor importancia y tamaño son Ocosingo, Teopisca, Villa Las Rosas, Palenque, Margaritas, Venustiano Carranza y Trinitaria. La diócesis fue y sigue siendo caracterizada por una situación de pobreza y marginación y de mucha discriminación, con luchas ancestrales y constantes entre la población no indígena denominados ladinos y los indígenas. Numerosas situaciones de discriminación racial, explotación y de injusticia han descrito el modo de relacionarse. La diócesis de San Cristóbal de las Casas se ubica en el estado de Chiapas, que es el más al sur. Al ser nombrado obispo, don Samuel Ruiz García tuvo que enfrentar muchos retos. Y aquí él habla. Cuando llegué a Chiapas en 1959, encontramos no unos grupos marginados, sino una cantidad significativa de indígenas en la diócesis. Representan hoy 1/3 de la población de Chiapas. La diócesis actual de San Cristóbal de las Casas tiene, pues, 33,000 kilómetros cuadrados con 1,5 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente un 78 o 80% son indígenas. Encontrar, pues, una situación de mayoría indígena fue una gran sorpresa para mí, dado que antes de ser destinado como servidor episcopal de esta diócesis, había encontrado muy pocos indígenas en mi experiencia anterior. Fue, pues, una gran sorpresa y al mismo tiempo un gran reto y una gran tarea que teníamos que afrontar. La primera preocupación era un reto en términos de integración. Yo imaginaba en mi primer plan pastoral, no consultado con nadie, sino simplemente imaginado al mirar la realidad, que tendríamos que imponer la enseñanza del español a todos, porque ¿cómo íbamos a poder evangelizar si habían por lo menos 5 lenguas en ese territorio derivadas de la lengua maya? Teníamos evidentemente que ayudar a que desapareciera la pobreza o fuera menor su impacto en 2 vertientes. Colaborando en el mejoramiento de los cultivos, para que hubiera mayores ingresos para los indígenas y mejorara su alimentación. Así decíamos, tenemos que enseñar la Castilla, tenemos que poner zapatos a los indios y ayudar a que coman mejor. Estos eran mis 3 grandes líneas pastorales.
El vicario general de la época, con gran prudencia y paciencia, me hizo saber que eso de enseñar el español se había intentado, pero haciéndome ver que el problema era mucho más hondo. La geografía de la diócesis se ubica hacia la parte centro y norte del estado de Chiapas. Las lenguas indígenas que se hablan son celtal, tzotzil, tojolabal, chol y lacandón. Los indígenas viven en comunidades rurales, tierras comunales o ejidales en las regiones de los Altos de Chiapas, zonas montañosas en el estado y la selva lacandona al oriente. El territorio es inmenso y los últimos 30 años ha crecido un poco la red de carreteras, principalmente conectando algunas ciudades, pero todavía existen áreas muy extensas con pocas vías de comunicación. Las ciudades más importantes dentro de la diócesis son San Cristóbal de las Casas y Comitán. Ciudades de menor importancia y tamaño son Ocosingo, Teopisca, Villa Las Rosas, Palenque, Margaritas, Venustiano Carranza y Trinitaria. La diócesis sigue siendo caracterizada por una situación de pobreza, marginación y mucha discriminación racial, con luchas ancestrales y constantes entre la población no indígena, que se llaman ladinos, y los indígenas. Numerosas situaciones de discriminación, de explotación y de injusticia siguen describiendo el modo de relacionarse entre estos grupos. Nueva misión en Chiapas. Nuestra entrada a Chiapas se dio a través de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, nombrando a Monseñor Ruiz San Don Samuel como primer obispo, siguiendo a Monseñor Bartolomé de las Casas, defensor de los derechos indígenas durante la conquista. Don Samuel fue nombrado en 1959 en la diócesis de San Cristóbal. Don Samuel era un hombre sólido, de formación teológica, filosófica, bíblica. Hablaba latín, griego, arameo, alemán, inglés, italiano. Y posteriormente también aprendió celtal y algo de tzotzil. Al inicio, su visión y categorías, por supuesto, eran previos al Concilio Vaticano II y correspondían a los planteamientos doctrinales anteriores, como él mismo lo dijo hace un momento. Don Samuel, atónito ante las realidades que veía, se preguntaba, ¿cuál es el rumbo? ¿Qué y cómo actuar en la pastoral? El delegado apostólico, el entonces representante de Vaticano, Monseñor Luigi Raimondi, lo llamó a don Samuel y le aconsejó diciéndole, usted requiere de catequistas. Busque a los hermanos maristas y a las hermanas del Divino Pastor para que sean formadores. Obedeciendo a esta indicación, don Samuel habló con los superiores de estas congregaciones y en diciembre de 1961 fueron nombrados 3 maristas jóvenes para crear la Escuela de Catequistas que fue nombrado la Misión de Guadalupe. El primer año tuvo para nosotros 2 actividades fundamentales. La primera fue encontrar el predio que conseguimos y construir la misión, dedicándonos a ser albañiles, carpinteros, ayudantes, hasta tener un centro catequístico muy bien acondicionado que tuvo dormitorios, baños, salones, comedor, capilla, cancha de básquetbol y talleres, así como una posada para visitantes. La segunda actividad fue empezar a visitar y conocer las comunidades de los Altos de Chiapas. La primera gira que hicimos en la primavera de 1962 duró 10 días. Don Samuel nos dijo, hermanos, los invito a que me acompañen en una gira de 10 días
por la zona Tzotzil. Fuimos con el padre Juan Bermúdez, un sacerdote chapaneco que hablaba perfectamente la lengua Tzotzil. Al principio salimos en una camioneta, unas 2 horas hasta donde terminaba una terracería. Luego seguimos en mula y a caballo y después kilómetros a pie por las montañas. Recorrimos las cabeceras y comunidades de Mitontic, San Andrés Larrainzar, Chenaló y posteriormente nos adentramos en intrincadas serranías. Cruzamos el Tzontehuitz, es decir, la zona donde se le nombra de 400 cerros. Tzontehuitz son 400 cerros, eso es lo que quería decir. La llegada a cada lugar era una fiesta. Sonaban los cohetes, sonaban las armonías de las arpas, las guitarras, violines y flautas de carrizo duro. El incienso nos rodeaba y las autoridades de cada lugar, llamados Principaletic, ataviados con sus vestiduras tradicionales, nos recibían con gozo. Durante la estancia podíamos observar la pobreza, pies descalzos, ropa escasa, barriguitas de niños con parasitosis, poblados aislados, sin servicios. Vimos varias enfermedades, tales como diarreas, padecimientos broncopulmonares, dentaduras en muy mal estado. En algunas zonas, más del 60% de los adultos padecían oncocercosis, que ataca la vista, causada por piquetes de moscas negras encontradas al trabajar en las fincas cafetaleras del Soconusco. Las comunidades carecían de agua y vivían en condiciones sanitarias insalubres y sin ninguna atención médica. Ahí no habían caminos, no había luz eléctrica, los servicios de higiene muy precarios y casi inexistentes los servicios educativos. Por otra parte, oíamos animadas conversaciones en Tzotzil sin comprender nada. Lo entendible se daba por medio de traductores indígenas. Todas esas condiciones de carencias no quitaban la alegría del encuentro, ni tampoco la generosidad, pues nos brindaban abundantes tortillas, frijoles, café y a veces huevo y hasta caldo de pollo. Para dormir empezamos a acostumbrarnos a que el suelo con un petate o ramos de pino sería nuestra grata cama. Recuerdo la anécdota que me aconteció por mi desconocimiento de montar a caballo. Al llegar a Chenaló, nos pidieron que entráramos a galope para darle más realce a la festividad y la llegada de don Samuel. Mi caballo se siguió corriendo hasta llegar a su propio potrero y la gente al verme pasar decía, qué bien monta el hermano. Yo de hecho no sabía cómo detener al animal. Me tiró al brincar la cerca de su potrero y yo afortunadamente salí ileso. Por la noche, al dormir, vi cerca de mí una tarántula, pero ya no era nada importante porque yo estaba exhausto y con ampollas en mis sentaderas. Después siguieron otras giras por Chalchihuicán, Canteló, Sinacantán y Chamula de la zona Tzotzil. Luego recorrimos diversos poblados de Tenejapa, Oshchuk, Cancuc, Huistán, de la región celtal. Posteriormente, entramos a los municipios y regiones con numerosas comunidades de Bachajón, Chilón, Yajalón, Ocosingo y Altamirano. Visitamos más de 30 comunidades, la mayoría a pie, y así transcurrió el primer año. Nos hacemos la siguiente reflexión hasta aquí en este inicio de nuestra llegada. ¿Qué nos enseñó este inicio? Nos hizo ver y sentir con las y con los indígenas lo que es la condición de marginados y olvidados.
tuvimos la oportunidad de ver, sentir que llegábamos a donde nadie visita, a donde nadie oye, y al mismo tiempo estuvimos donde no había alternativas, no había recursos. Lo fatal de la enfermedad o la muerte se constituía como un elemento de lo cotidiano allí. Y fuimos conscientes de la capacidad de resiliencia de las comunidades en contraste con nuestra total vulnerabilidad. Y también nos dimos cuenta de lo ignorantes que éramos nosotros y lo nulamente preparados que estábamos para poder establecer comunicación con sus lenguas. No digas comprender sus significados o su historia o sus vidas. Por otra parte, quedamos admirados por el cariño y el respeto hacia nosotros, a quienes ni nos conocían. La fineza de sus rasgos de atención y su cuidado eran exquisitos, no por las formas de signos de buenos modales que acostumbramos en nuestra cultura, sino por el cuidadoso trato de su palabra, de sus gestos y de procurar nuestro bien. Nunca nos dejaban solos, pero sí nos otorgaban el espacio que necesitábamos. No supimos de dónde ni cómo tuvimos comida, dónde dormir, bestias, pero sí nos dimos cuenta de que era la aportación compartida de toda la comunidad. Para dar testimonio de eso, aquí queremos contar un cántico que es de la selva lacandona. Habla de su propia condición y del momento que sirve para reflejar su condición. Aunque este canto lo compusimos en 1970, pues lo queremos cantar ahora porque va de acuerdo con las condiciones de vida que tenían ellos. De largo caminar, difícil de avanzar, un pueblo nacerá, un pueblo nacerá. Gente oprimida, gente olvidada, despierta, despierta ya. De largo caminar, difícil de avanzar, un pueblo nacerá, un pueblo nacerá. Gente oprimida, gente olvidada, despierta, despierta ya. Muchas gracias. Continuamos. Los catequistas. Los primeros catequistas y la palabra de Dios. El día 6 de enero de 1963 se iniciaron los cursos de catequistas en la misión de Guadalupe, en San Cristóbal Las Casas. Hubo una inauguración solemne que estuvo presidida por don Samuel. Como se ve en esta foto, va haciendo la bendición de la casa, en este caso sería el dormitorio. Hubo una inauguración que estuvieron presentes, además de don Samuel, el vicario de la diócesis, Monseñor Flores, el hermano Jesús Rodríguez de los Maristas, provincial. También estuvieron muchos párrocos, así como el primer grupo de catequistas que fueron elegidos por sus comunidades. Hubo danzas, música, ahí se notan las danzas, los sombreros de las danzas que estaban ahí listos. Hubo danzas, música, oración, palabras de don Samuel. Los catequistas eran todos indígenas adultos, la mayoría casados.
También habían jóvenes solteros. La selección de catequistas se realizaba en primer lugar hablando con los párrocos de las diferentes regiones. Los párrocos hablaban con las comunidades y era la propia comunidad la que elegía a sus catequistas y los enviaba con la misión de prepararse para poder enseñar la palabra de Dios. Durante su preparación, que duraba 3 a 4 meses, la comunidad se hacía cargo de las necesidades de las familias de los catequistas, ofreciéndoles maíz, frijol y apoyo para su buen cuidado. El catequista recibía el mandato de la comunidad y el compromiso de regresar a cumplir su misión. Los cursos tenían, ya dijo Katy, una duración más o menos de 3 meses. Se impartían los elementos básicos de la doctrina pastoral, pedagogía, de la enseñanza. Se daban clases de alfabetización, enseñanza de escritura, números básicos, deportes, principalmente básquetbol en la escuela de los jóvenes, de los señores, y mística del servicio y de la comunidad. También participaban en talleres, oficios como panadería, carpintería, talabartería, peluquería, primeros auxilios. Había un equipo de soldadura y herrería cuya finalidad era hacer aros de básquetbol para las comunidades. Lo sustantivo se daba de manera como los catequistas en formación vivían esa estancia juntos. Colaboraron en las tareas con un espíritu de mucha fraternidad y de un ambiente muy alegre de convivencia, de intercambio y de mucho aprendizaje mutuo. Por cierto, llegaba un sacerdote a celebrar misa y a veces era el propio don Samuel quien celebraba con los catequistas 1 o 2 veces por semana. Generalmente desayunaba él con los catequistas y lo más divertido era que, despojado de sus hábitos episcopales, se ponía a jugar básquetbol con ellos ahí en la cancha. Un elemento muy importante y útil era lo que se llama la posada, como parte del centro. Llegaban cada día de 20 a 35 visitantes y buscaban posada y para poder atender a sus quehaceres en la ciudad, ir de compras o cualquier cosas que requirieran. Y entonces la misión se convirtió en un lugar donde la gente indígena sintió que esa casa de catequistas era su casa y empezaron a llegar muchas personas indígenas con muchas necesidades. Por ejemplo, dadas las condiciones de salud y de vida de tantas carencias, pues llegaban personas de las comunidades con muchas enfermedades y pues los canalizábamos hacia el centro de salud en San Cristóbal. Hubo inclusive visitantes que allá iban con enfermedad y murieron. Entonces nosotros acabábamos llevando sus cuerpos a las comunidades hasta donde llegaban caminos en nuestras camionetas por caminos increíbles. La misión fue entonces percibida como un lugar propio y referente en San Cristóbal para muchos indígenas. En una ocasión llegó desde Matsab, Tenejapa, un hermano macheteado que tardó como 1 mes hasta que pudo sanarse y regresar a su comunidad, a su casa. A los 3 meses, volvió cargando un costal de cacahuates, caminando unos 38 kilómetros por las montañas para traerlo. Saludó y nos entregó los cacahuates. Y ahí se quedó sentado durante 3 días en el piso, excepto cuando le invitábamos a comer con nosotros. Le preguntábamos a qué había venido y él dijo: ustedes me salvaron la vida.
Vine a estar con ustedes para decirte con mi corazón y los cacahuates, Jocolawal. Gracias. Así, al terminar los cursos, cada catequista recibía un reconocimiento y lo apreciaban mucho. Ya cuando habían regresado a sus casas, nosotros organizábamos de inmediato una gira para ir a visitar personalmente a cada uno de los catequistas a sus comunidades. Esto representaba caminatas enormes, a veces de cientos de kilómetros, por los caminos y lo intrincado de las montañas, por los valles, los ríos. Era un desafío importante, pero hermoso. Esas visitas eran como un signo muy valioso. Los catequistas y la comunidad lo aprecian muchísimo, porque veían que llegábamos y presentaban entre la comunidad, nos conocíamos con la gente y creábamos unos vínculos muy grandes de confianza y de fraternidad. Cada curso y cada visita nos enseñó mucho y por eso nunca se repitió ningún curso igual. Siempre ajustábamos según las evaluaciones, deseando mejorar la enseñanza y la experiencia diferente. Un rasgo muy importante que descubrimos era la capacidad de memoria auditiva de la gente. Cuando había traducción, fuimos dándonos cuenta de la fidelidad y al mismo tiempo de lo apropiado de su lenguaje para contextualizar y verdaderamente para interpretar lo que se decía. Otra de las cosas que aprendimos fue que nos dimos cuenta que no sabíamos su lengua y por lo tanto aprender su lengua era muy importante. Primero estudiamos tzotzil, que era las etnias que nos quedaban más cerca a donde nosotros vivíamos. Luego aprendimos celtal, que lo requeríamos para poder entendernos con ellos de una manera mejor. Al aprender su lengua, los catequistas, lo divertido era que nosotros les preguntábamos en español y la respuesta de ellos era en celtal, pero la diferencia era que la estructura de pensamiento era un pensamiento maya, celtal, y nosotros repetíamos, aunque en ese momento no comprendíamos. Entonces así fuimos aprendiendo poco a poco su vocabulario, pero más que su vocabulario, empezamos a aprender la estructura lingüística, o sea, empezamos a entrar a la ventana del modo de pensar de ellos. Desde 1963 hasta 68 pasaron por la misión de Guadalupe aproximadamente 600 catequistas hombres procedentes de toda la diócesis del área indígena. Es importante señalar que hubo otros centros de formación para catequistas también, cada uno de ellos desde sus ámbitos pastorales. En la zona celtal de los Altos estaban los misioneros de Guadalupe, una congregación mexicana trabajando en Chiapas desde los años 50, juntos con las hermanas Mised. Los padres jesuitas en Bachajón y Chilón estuvieron trabajando desde principios de los 60. Los padres dominicos y las hermanas de la Presentación trabajando en Ocosingo y Altamirano, igual desde principios de los 60. La Castalia en la zona Tojolabal desde mediados de los 60 y desde luego, las hermanas del Divino Pastor trabajando desde 1963, principalmente en la zona tzotzil. Con los esfuerzos de todos estos centros de formación y de todos los párrocos, el movimiento catequístico fue creciendo. Para finales de 2010, eran aproximadamente 10,000 hombres y mujeres, de acuerdo a las cifras de don Samuel, que incorporando a los diáconos como parte de este progresivo trabajo, así como los que ellos llaman los Trencipaletic,
o sea, son las figuras tradicionales. Entonces, así se dio a este nivel de participación los laicos en la evangelización y la atención a la pastoral de Chiapas. Era una muestra excepcional a nivel mundial de los frutos sembrados en el espíritu y los propósitos del Concilio Vaticano II. Realmente, el movimiento catequístico había creado una comunidad de fe muy amplia, diversa en lenguas, en territorios, en culturas, unidos todos y todas con un sentido de hermanas y de hermanos al servicio de lo que ellos llaman la palabra de Dios. Les presentamos ahora dos testimonios. Ricardo Hernández, quien lleva más de 25 años viviendo en Chiapas y apoyando las causas de varias cooperativas de mujeres y hombres en diferentes regiones. Es conocedor de la selva lacandona y de los procesos organizativos de las comunidades. Esta es su palabra. La catequesis llevada a estos territorios en estos años con la población indígena tuvo al menos los siguientes 3 importantes aciertos. 1. Fue entendida como proceso vivo en su dimensión histórica. 2. Toma de conciencia del actor social como sujeto de cambio. Y 3. Responsabilidad comunitaria en el ejercicio de sus derechos y construcción de futuro. Estas son lecciones aprendidas para entender el contexto que se vivía en el Chiapas de esos tiempos. Hay otro testimonio que viene de parte de Miguel Ángel Paz Carrasco. Él mismo va a explicar su conexión a Chiapas. Ya. Miguel Ángel Paz Carrasco. Llegué a Chiapas en 1991 y me incorporé al pequeño equipo de la misión Tojolabal, que tiene su sede en Comitán de Domínguez. Desde entonces nuestro trabajo estuvo vinculado al quehacer de mujeres y hombres catequistas de distintos pueblos mayas en Chiapas y Guatemala, tojolabales y celtales principalmente. El trabajo de los catequistas es la expresión más profunda de una nueva forma de ser iglesia en Chiapas y en América Latina, que echa raíces en los años 60 del siglo pasado, pero también es la manifestación de la vitalidad social y cultural de los pueblos originarios, que está en su ser comunitario, en su capacidad de construir y vivir en comunidad. Creo que no solo se trata de un movimiento eclesial o pastoral, sino que constituye en sí mismo un movimiento social capaz de generar cambios a partir de la reflexión crítica y de la práctica de transformación de las condiciones históricas de opresión de las comunidades indígenas, reflexión y práctica iluminadas por la palabra de Dios. Y creo que ahí justo está una de las claves que explica la fuerza teológica, la fuerza de este movimiento eclesial y pastoral, su capacidad de reconocer a un Dios vivo que habla en la historia y que habla en las luchas por transformar la realidad y por construir una vida de dignidad, de justicia, de felicidad para todas y todos, que es el Equilaltic de los tojolabales y el Equilcuxlejaltic de los celtales. En este sentido, se trata de un movimiento societal, es decir, prefigura nuevas formas de ser sociedad a partir de la posibilidad de vivir en comunidad. Ahora vamos a entrar a otra reflexión y vamos a empezar con estas palabras del obispo don Samuel, que nos muestra el avance de su propia conciencia a finales de su primera década como pastor ahí en Chiapas. Con lo cual podremos ir comprendiendo y viendo sus propias palabras
conforme iba evolucionando su propia experiencia. Esta es después de la primera década. Y nos dice don Samuel. Nos dimos cuenta de que los catequistas indígenas que habían sido formados en castellano, al realizar su misión en medio de su gente y usando sus propias lenguas maternas, eran más eficaces y comunicaban más profundamente el núcleo del mensaje evangélico a las comunidades. De allí el aprendizaje y conocimiento de las lenguas indígenas se convirtieran en una prioridad. Al mismo tiempo, muchos sacerdotes, religiosas y yo mismo empezamos a estudiarlas. ¿Cuál es un aprendizaje que también tomamos nosotros, quienes estamos ahora, con quienes estamos conversando con ustedes? Nosotros aprendimos que el movimiento de las y de los catequistas era la clave, era el vehículo principal de confianza, de una verdadera espiritualidad endógena, maya, floreciente, enriqueciéndose desde su propia identidad y conciencia. Nos dimos cuenta de que la raíz del espíritu comunitario hacía que se creara nuevas conexiones entre las regiones y las lenguas, que propiciaba el sentido de apoyo mutuo y de unidad. La diócesis, en realidad, vivió un liderazgo indígena que se construyó desde la afirmación del nosotros como símbolo de su creencia de la importancia de estar en un solo corazón. Ahora vamos a pasar a la dimensión de la vida con la comunidad y vamos a ver un aspecto, solamente un aspecto, y será el de la conciencia afirmada desde el clamor por la tierra. Y aquí va el siguiente relato. Es un relato real, concreto, vivido por nosotros. Es el atardecer de un día de octubre de 1964 en San Cristóbal de las Casas. En la calle 16 de septiembre, número 29, acontece la siguiente escena. Allí hay un hombre ladino de tez blanca que tiene sujeto por el cuello a un indígena chamula. Lo somete arrodillado ante él y así postrado ante sus pies lo mantiene con la cabeza baja, mirando al suelo. El joven indígena recibe un torrente de humillaciones y violencia física, verbal y emocional. ¡Indio bruto! ¡Sos un burro! ¿Hasta cuándo vas a aprender cómo comportarte? ¿Me obedeces o ya verás, cabrón? ¿Quién te has creído? Tú te querés dinero y querés trago y sos un haragán, o sea, sos un flojo. Y tomando aliento este hostigador para seguir descargando su ira y su desprecio, levanta la vista y se da cuenta que desde el segundo piso de la casa de enfrente, que era la casa de los catequistas, hay alguien que lo está observando atentamente. Ante tal hecho, este señor reacciona rápidamente, cambia totalmente de personaje y empieza a acariciar al chamula con mucha ternura y con un gesto misericordioso y con un tono de voz piadosa le dice: papacito, ya te lo he dicho, hay que rezar el rosario. Y dirigiéndose a quien lo observaba, le comenta: hermano, le estoy diciendo aquí al indito que hay que rezar el rosario y que sea bueno para que Dios lo bendiga. Esa persona que vio esa escena era Javier mismo. Una cosa muy notable. El hombre ladino era un enganchador para las fincas y su casa era la casa de enganche y retención de los reclutados. Este relato nos da entrada a un mundo de vida casi esclavizada de los trabajadores indígenas reclutados para trabajar en las fincas cafetaleras del Soconusco de Chiapas. Desde hace muchas décadas han sido tratados
con violencia y con engaños y con injusticia. Miles y miles de indígenas se reclutan cada año como trabajadores temporales en la recolección del café. Ese maltrato se daba porque las tierras de los indígenas de los Altos de Chiapas son escasas, son muy empinadas y severamente erosionadas. Cada familia podría tener aproximadamente entre media y 1 hectárea, en donde podrían tal vez cosechar entre 250 a 400 kilos de maíz al año. Las alternativas eran o morirse de hambre en casa o irse enganchado al trabajo temporal en las fincas. Se calcula que aproximadamente el 80% de los hombres indígenas de los Altos de Chiapas emigran al trabajo temporal en las fincas y en ocasiones son acompañados también por sus familias. Este sistema de las fincas se componía de un sistema. Algunas personas de San Cristóbal, que se llamaban enganchadores, tenían como función reclutar a los indígenas para llevarlos a la finca. Sus casas eran conocidas por los indígenas y ahí acudían. Se iban acumulando los indígenas o trabajadores en esos sitios y los guardaban sin permitirles salir para que no se les escaparan. Ahí estaban obligados a permanecer con los enganchadores y ahí tenían preparado trago, o sea, bebida alcohólica de muy baja calidad y mucho alcohol. Y ofrecían un adelanto al pago que iban a recibir. Los emborrachaban y con cantidades excesivas hacían que se perdieran. De tal suerte que cuando iniciaban los trabajos ya iban endeudados al viaje. Trasladaban a estos reclutados indígenas parados y hacinados en camiones de carga durante 6 a 8 horas, con un trato semejante a lo que darían tal vez a sus puercos o a sus animales. El enganchador tenía el control casi absoluto de los trabajadores y establecía con ellos el tiempo y el valor del trabajo, con criterios totalmente arbitrarios y de inequidad. Por ejemplo, pagaban menos a los de Mitontic porque sabían menos de las cosas. Y a los de Chenaló también pagaban poco a los de Oshchuk porque ellos decían que ellos eran más mañosos o así haciendo trucos, porque sabían algo de español y ellos intentaban defenderse un poco. Las condiciones de la vida en la finca eran inhumanas. Trabajaban muchísimo, dormían en galerones, les daban poco de comer. En las fincas había poco acceso al agua limpia y ahí adquirían diversas enfermedades gastrointestinales y pulmonares. Como mencionamos antes, a menudo los piquetes de la mosca negra hacían que se enfermaran de oncocercosis, un tipo de parasitosis que a lo largo de unos cuantos años los dejaba ciegos por el gusano que se aloja y se destruye en el nervio óptico. Al final de varios meses, los trabajadores en la finca tenían poco dinero, tenían deudas y muchas enfermedades con las que volvían a sus tierras. Seguían viviendo en mucha pobreza y con una expectativa de vida corta. Para nosotros era un dolor muy grande saber de estas situaciones de vida con casi nulas posibilidades de deshabilitar ese sistema tan horrible de explotación. Algunos indígenas supieron y lograron aprovechar la oportunidad para irse a conquistar la tierra de la zona de Margaritas, creando Nuevo Huistán, Nuevo San Juan Chamula, Nuevo Jerusalén. En la parte norte del estado
había otros grupos indígenas que tampoco tuvieron tierras y vivían en las grandes fincas como acasillados. Esta condición de vida era diferente de los enganchados. Los acasillados eran personas que vivían permanentemente al interior de las fincas y les daban un lugarcito al lado para que pudieran vivir y les ofrecían un pedacito de tierra, pero casi de esclavos. Tenían casuchas, derecho a trabajar y lo único que tenían que era trabajar todo el tiempo. Y por supuesto, las mujeres y los niños eran parte del sistema de la servidumbre en la cabecera de la hacienda. Y claro, sin pago alguno. Desde los años 50, muchos indígenas salieron de las fincas a buscar dónde vivir, pero fueron principalmente en los años 60 que se llegó a hacer un movimiento masivo con la apertura del gobierno para poblar las tierras nacionales. Fue durante el tiempo de las décadas doradas y fue principalmente hacia los municipios de Ocosingo y Margaritas y a la Selva Lacandona, donde se crearon alrededor de 60 o 70 poblados. Y en ese tiempo la gente conquistó la tierra donde iba a estar y lo hicieron a base de muchos esfuerzos y muchas luchas. Primero salían algunos buscando los lugares factibles que tuvieran agua. Una vez seleccionada una buena tierra, se preparaban para hacer el traslado con toda la comunidad, incluyendo a mujeres, niños, niñas y los objetos indispensables. A veces, algunos hacían recorridos de búsqueda con todo y su familia, que a veces tardaban meses para llegar y establecerse posteriormente. Al mismo tiempo, tenían que recorrer un enorme calvario legal agrario para poder obtener lo que se llama la resolución presidencial, el documento que les otorgaba el derecho legal de poseer la tierra en forma comunitaria, bajo un sistema creado después y resultado de la Revolución Mexicana que se llamaba y se sigue llamando ejidal, aunque ya no exista tal cual. Acompañamos a muchas comunidades en esa lucha y eso fue lo que nos permitió experimentar la sensación de conquistar la tierra a su lado. Con algunas comunidades los acompañamos al hacer los trazos de sus calles, el diseño de la construcción. A otros los acompañamos con el proceso legal de ir avanzando en sus trámites agrarios, en medio de muchas trampas, robos y amenazas aún de muerte. Lograr tener los papeles era un largo peregrinaje. La lucha de la tierra es una conquista muy dura, al mismo tiempo es muy poderosa. Quienes conquistan las tierras entre los indígenas están dispuestos a dar la vida por defenderla. En un poblado que se llama Emiliano Zapata, estaban haciendo sus casas y requerían hojas de una palma especial para los techos. Fueron a buscar y llegaron a una explanada en la selva donde había de esa palma y fueron recibidos por un hombre con metralleta que apuntándoles les dijo: "Fuera de aquí, esta es tierra privada". Asustados, regresaron a su lugar y Chayo, catequista y líder de la comunidad, les dijo: "Eso no se puede hacer a nuestro pueblo. Vénganse, vamos todos y sin armas". Regresaron y llegaron a donde estaba ese hombre armado. Chayo se acercó a él y le dijo: "Tienes 2 horas para irte y desaparecer de aquí para siempre". Y sin arma y con todo calma, le dio la espalda y se dirigió a regresar con sus hermanos, con el resto del grupo de la comunidad. 2 horas después, descendió una avioneta en un campo de terracería cercano
y el señor extraño armado se fue y nunca regresó. Aquí es momento para hacer una reflexión de esta conciencia de la lucha por la tierra. Nosotros de esto aprendimos y experimentamos que el acompañamiento de vida con los hermanos y la comunidad genera lazos estrechos y de mucha lealtad. Pero cuando uno se compromete con ellos en la conquista por la tierra, eso ya es otra dimensión. Eso te crea lazos profundos de sororidad y de fraternidad que van a ser para toda la vida. Vimos y atestiguamos que para las comunidades indígenas conquistar la tierra es un logro histórico porque legalmente poseen la tierra y espiritualmente trascienden. Les da sentido y valor a ellos mismos y al final se unen con la tierra como madre, como amiga, como hermana, en una unión con los animales, con el agua, con el aire, y se realizan como verdaderos hermanos mayas al cultivar y vivir de y con el maíz. Somos, y ellos también son conscientes de quienes vivieron la esclavitud y ser recasillados, lograron superar tal condición. Hicieron como un salto cuántico para pasar del sometimiento humillante a ser ellos mismos los forjadores y artífices de su propia libertad y dignidad. Bueno, pues ahora aquí queremos celebrar este hermoso episodio y esta odisea de la capacidad de visión, de persistencia y de resiliencia de un pueblo para cumplir un sueño, para vivir unidos con la tierra. Este cántico que les vamos a decir, vamos a cantar ahora, se compuso en la comunidad de Emiliano Zapata en el año siguiente de cuando ellos lo conquistaron, o sea, en el año de 1968. Y era gente principalmente que salieron de Sabanilla y Huitiupan y también casillados en fincas. De Sabanilla y Huitiupan hubo un grupo que salió, dejando sus pueblos, dejando sus casas, buscando una tierra para vivir. Año del 68, presente lo tengo yo. Formamos colonia aquí en la selva, poniéndole por nombre Emiliano Zapata, poniéndole por nombre Emiliano Zapata. La salida no fue fácil, hubo mucho que aguantar. Hambre, sed, dolor y lluvia. Hubo mucho sufrimiento. Hubo mucho sufrimiento. Construimos un cayuco, una casa para todos. Empezamos nuestras milpas y la tierra a producir, y la tierra a producir, y la tierra a producir. Emiliano Zapata, ¡y señor! Es mi tierra. Todo lo que hemos visto tiene una dirección, tiene un sentido,
desde esa energía que nos ha conducido a nosotros de la visión civilizatoria mesoamericana. Y queremos encontrar el sentido por medio del diamante de la conciencia. A lo largo de nuestras presentaciones, nos interesa seguir explorando el desarrollo de la conciencia como el proceso que avanza y que aparece y orienta el universo entero hacia mayores grados de conciencia inteligente y autorreflexiva. La conciencia es, en síntesis, la evolución de la conciencia, del cosmos. Hasta ahora, el ser humano es la experiencia mayor en la evolución que conocemos, porque en este planeta es el único capaz de ser autorreflexivo. Somos la especie que entiende, que sabe. Si el ser humano es la evolución que se ha hecho consciente, sin duda ello se debe a que nuestra propia conciencia individual y colectiva se esfuerza por unirse con el universo. En esta intención y búsqueda vemos en el diamante una referencia simbólica que hace alusión al vínculo del todo con la unidad. Y a seguir la idea del diamante como una cosa que nos da entrada a la conciencia. ¿Qué es un diamante? El diamante es un mineral de carbono puro. Se origina por calor y presión extremas. Se cristaliza en un sistema cúbico o fractal. Es el material de máxima dureza y durabilidad. Posee gran brillantez y luminosidad que se logra por el buen tallado y tiene múltiples facetas con un alto índice de refracción y expansión de la luz. Y en esa forma sí nos da ideas de qué es nuestra conciencia, de qué está compuesto y cómo podemos observarlo. A través de las sesiones tenidas, vemos ya en las facetas del diamante una conexión cósmica. Hunab-Ku, origen de todo, origen del movimiento y de la medida. El Sol-Kin, como guía del recorrido del sentido de la vida. El Chulel, como unidad, como espíritu y conciencia. El Popol Vuh, como el libro de la comunidad. La estructura de las lenguas mayas uniendo el yo con el nosotros. La totalidad, el corazón del cielo y el corazón de la tierra. La demanda de una reorientación civilizatoria frente al sistema dominante. Estilo de vida, sencillez, armonía y comunidad. Forjar la libertad y la dignidad con autonomía y comunidad. Lazos de unidad, comunidad, tierra y espíritu. Ahí acabamos de recorrer muchas de las dimensiones que hemos visto en las sesiones anteriores. Y otra conciencia hoy que vimos afirmado por el clamor de la tierra y también otras dimensiones, terminamos donde ha sido como un lema de todos estos 13 lunas del despertar de la conciencia, que es Hunash Kotantik Ayotik. En un solo corazón somos y estamos para el bien común. Esto es lo que, en síntesis,
habla de nuestra experiencia y seguirá siendo lo que es el deseo más grande de las comunidades que conocimos. Estar siempre Hunash, un solo, Cotantic, nuestro corazón, Ayotic, estamos para el bien común. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias.